Entonces el doctor Pava escribe en este momento lo siguiente. La desinformación de la carta que envié el martes 11 de agosto a la 1:20, es decir, había pasado un día y 5 horas desde el terremoto, solo tiene la intención perversa de justificar la llegada de los equipos de USAR del ejército de Israel a Cali. Hágame el favor en lo que ya vamos. Es que le meten ideología a todo, Néstor. El mensaje que o sea, escribe, todo esto, mejor dicho, hubo terremoto, causamos un terremoto para que pudieran venir de Israel, pues. En una conspiración de la derecha. Ya vamos en que el terremoto es una conspiración entre Israel y Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Es decir, que Javier Pava está sugiriendo que él, heroica, patrióticamente, impidió la invasión israelí a Colombia. Más o menos. Más o menos. No, Sí. ¿De verdad se puede llegar tan lejos en medio de una tragedia nacional? Mientras Colombia todavía buscaba sobrevivientes entre los escombros, mientras cientos de familias lloraban a sus muertos y miles esperaban ayuda, una polémica política comenzó a crecer alrededor del terremoto. La senadora Isabel Zuleta publicó un mensaje que generó indignación al relacionar el sismo con una supuesta lucha contra el fascismo. Y después, la discusión escaló todavía más. Comenzaron los cuestionamientos al nuevo gobierno por la llegada de los equipos internacionales de rescate, especialmente los provenientes de México. Pero aquí aparece una pregunta que merece ser respondida. ¿Se estaba utilizando una tragedia para hacer oposición política? ¿Por qué en medio de una emergencia donde cada minuto podía significar la diferencia entre encontrar a una persona con vida o no encontrarla, la discusión terminó convertida nuevamente en una pelea ideológica? Y lo más sorprendente es que, según lo revelado en el propio debate, incluso apareció la insinuación de que la llegada de rescatistas israelíes estaba siendo presentada bajo una lectura política y conspirativa. Hoy vamos a poner todas las piezas sobre la mesa, revisar qué se dijo realmente, quién tomó las decisiones y sobre todo responder una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar la política cuando Colombia está viviendo una tragedia? Usted seguramente escuchó la queja, entre comillas, de la presidenta Sheinbaum, que dijo que el gobierno colombiano no permitió, que pidió unos certificados para los muy prestigiosos rescatistas mexicanos. ¿En este momento se necesitan rescatistas? Pues mira, Néstor, sobre eso dos temas. El nuevo director de la UNGRD, el doctor Tamayo, lleva menos de 48 horas en su cargo. Es decir, debe llegar unas 36, 38 horas en su cargo. Hasta antenoche estuvo a las 9:30 de la noche encargado el doctor Pava, que es una persona nombrada directamente por Gustavo Petro, porque la UNGRD depende de la presidencia. El doctor Pava de Gustavo Petro fue el que certificó en una carta que no necesitábamos ayuda de rescatistas internacionales y que lo agradecía. Segundo, yo pienso que tenemos buen número de rescatistas locales. Por ejemplo, en Quibdó quedaron 160 rescatistas pues cesantes, de brazos cruzados, pues porque ya no había nada más que buscar ni rescatar. Entonces, esas personas podrían perfectamente respaldar en donde sí se necesita o de donde sí hay operaciones de rescate y búsqueda, que es Cali, Pereira y Los Quebradas, las labores. Sin embargo, a nosotros nos dicen, tanto la gobernadora como los alcaldes de estas ciudades, que hay suficientes rescatistas. 3, tan pronto llegó el nuevo director de la ONG del doctor Tamayo, lo primero que hizo por la mañana con el canciller fue certificar que se recibía ayuda internacional y llegaron rescatistas internacionales. Lo que pasa es que a ver, se pidieron rescatistas de 3 países, pues porque no se necesitan más, y porque tampoco podemos recibir a 4.000 rescatistas, porque ya recibir a los 4.000 rescatistas nos vuelve un problema adicional. Recibieron básicamente los que necesitaban de manera responsable, pero sí se abrieron las puertas a los rescatistas internacionales por parte de este gobierno. Fue el anterior el que cerró las puertas y eso está soportado en documentos oficiales. Vale, la aclaración de que eso Pava, que viene del gobierno anterior, es porque el petrismo es el que está con este cuento utilizando políticamente la tragedia, ¿no? No, horrible, ahí he visto los trinos, lo veo en redes, espantoso, viendo a ver cómo hacen política. Eso, con esta tragedia, eso es política carroñera, francamente. Ya dejémosla. El martes nos citaron al Congreso, fui citado al Congreso para que expliquemos esta situación. Allá con mucho gusto se atiende el frente político, pero pues aquí estamos atendiendo el frente humanitario, he visto, sí. Haciendo política con eso, pues muy feo. Además, pues, ¿con qué autoridad moral si en el gobierno anterior se robaron la UNGRD? Hágame el favor. Sí, ministro, sobre eso mismo, ¿cómo se impidió, o sea, de qué manera Javier Pava, a través de esa carta, impidió el ingreso de esos rescatistas en la parte inicial, en la fase inicial de la tragedia? ¿Eso llega a la Cancillería? ¿Cómo es la historia? Sí, y para pedir rescatistas internacionales, eso no lo hace el canciller motu propio.
no es iniciativa del canciller. El canciller es el vehículo para hacerlo. El que determina básicamente es el PMU. El PMU dirigido por la UNGRD. El PMU central, que es de la UNRG, el PMU es como el centro de atención básicamente de una catástrofe. Allí hay entidades de todo el Estado. Y el director, naturalmente, es el director de la UNGRD, el presidente de ese PMU. Y él es el que dice, ¿se necesita o no se necesita? Y si dice que se necesita, va a la Cancillería y el canciller con ese documento dice, miren, señores de afuera, señores de otros países, vengan y nos ayudan. Eso, pues, si el señor de la UNGRD, que era Pava, le dice al canciller que no, pues el canciller no puede ir a pedir por iniciativa propia ninguna ayuda internacional. Es decir, la iniciativa es del director de la UNGRD. Esa es una buena aclaración. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Le deseo mucha suerte en el día agitado que todavía Ahí venga, y carrotanques también. Necesitamos carrotanques. Ya la oficina de primera dama despachó unos carrotanques para el Chocó. Aquí en Buenaventura nos están pidiendo también carrotanques. Entonces, planta eléctrica, carrotanques, baños, toldillos, carpas grandes, sábanas también. Y los baños móviles e insumos médicos de siempre y un hospital de campaña, Néstor. Gracias por dejarme hacer estas cuñas aquí en su espacio. Yo le dejo hacer todas las cuñas que usted quiera, ni más faltaba. Sí. Pero carrotanques, ¿dónde? ¿A quién llamo? ¿A quién le pido carrotanques? Todo con oficina de primera dama, por favor. No. ¿Quién tiene carrotanques para llevar agua para Chocó, por ejemplo? Por ejemplo, Alquería. Carlos Enrique Gabriel le mandó a la oficina de primera dama unos carrotanques. El problema es que son muy pesados y por la carretera no pueden llegar. Pero yo creo que a Buenaventura sí podrían llegar, por ejemplo. O sistemas de potabilización. Entonces, si no llegan los carrotanques, sistemas de potabilización, por ejemplo, eso ya la tecnología ha avanzado mucho, hay unos móviles, eso sería muy bueno. Vale, ministro, un abrazo, gracias. Gracias a usted, Néstor, un saludo. Chao. El ministro del Interior, Rodrigo Lara. Obviamente, Felipe, el listado de necesidades que el ministro dice, enorme, dice Cuñas, es enorme. Todas estas son aclaraciones muy importantes, inclusive la de los rescatistas, ¿no? Por el cuento que se creó de la política metida en que por qué le pregunta al señor si tiene autorización. Por esto, porque se aparecieron una cantidad de personas que no estaban autorizadas, particulares que no venían representando. No, además le estaban echando la culpa al canciller y resulta que bien lo acaba de decir el ministro del Interior, el que establece todas esas ayudas de los rescatistas, etcétera, es el PMU, que lo maneja el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero pues ese es el estilo ahí, coincido con el ministro, carroñero, ¿no? Porque en medio de toda esta tragedia... Dígamelo a mí. Néstor. Bueno, sí, en medio de toda esta tragedia, entonces, viendo, es que, por ejemplo, hace 3 o 4 días, viendo a Carolina Corcho vociferando, ¿dónde está la Unidad de Gestión del Riesgo? Hágame el favor. Bueno, Felipe, paradojas de la vida. Y a ella se le olvidó que se la robaron, a ella se le olvidó que empezó la del chuchuchú. Por cuenta... Y que cuando más se necesitaba un sistema de salud fortalecido está más debilitado. Néstor, mira lo que dice la carta de Javier Pava. Como el terremoto fue el lunes, era el primer hábil del nuevo gobierno que se había posicionado. No, el martes estaba vociferando la señora Corcho. Miren. ¿Dónde está la unidad de gestión? No han nombrado. Hágame el favor, Néstor. Es que son de una mezquindad Felipe, enorme. Mire. Es lo que dice la carta de Javier Pava. A la hora, esta carta se la envió Javier Pava, todavía en ese momento director de la UNGRD al canciller. A la hora el país cuenta con más, esto es el 10 de agosto. 10 de agosto fue el lunes, ¿no es verdad? El día del terremoto. Sí. A la hora el país cuenta con más de 25 grupos con capacidades de búsqueda y rescate que permiten atender las necesidades operacionales identificadas en las zonas afectadas. Con base en la evaluación realizada hasta el momento y en las capacidades nacionales disponibles, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través del programa de búsqueda y rescate, considera que en esta etapa de la emergencia no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate y usar. Eso es contundente. Felipe, ¿no? creo que el doctor Pava... Sea no necesario, Néstor. Es que yo creo que... Héctor, perdóneme, digo esto. Sí. El doctor Pava está escuchando esta emisión de Blue Radio y entonces pone un mensaje en redes sociales simultáneamente mientras nosotros hablamos aquí. Pava, que viene de la Unidad de Gestión de Riesgo del gobierno Petro, que se quedó 2 o 3 días más para no dejar acéfala la entidad, porque el gobierno Abelardo de la Espriella efectivamente se demoró en lo tenía anunciado, estaban llenando papeles en posesionar al director nuevo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Entonces el doctor Pava escribe en este momento lo siguiente: la desinformación de la carta que envié el martes 11 de agosto a la 1:20, es decir, había pasado un día y 5 horas
desde el terremoto, solo tiene la intención perversa de justificar la llegada de los equipos de USAR del ejército de Israel a Cali. Hágame el favor en lo que ya vamos. Es que le meten ideología a todo, Néstor. El mensaje que o sea, escribe, todo esto, me he dicho, hubo terremoto, causamos un terremoto para que pudieran venir de Israel, pues. En una conspiración de la derecha. Ya vamos en que el terremoto es una conspiración entre Israel y Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Es decir, que Javier Pava está sugiriendo que él heroica, patrióticamente, impidió la invasión israelí a Colombia. Más o menos. No, sí, está diciendo Néstor, el doctor Pava, porque adicionalmente tiene otras consideraciones esa publicación, que esa carta efectivamente él le emitió a esa hora que usted indica, pero pues le está botando la pelota a los alcaldes y a los gobernadores diciendo que para ese momento esa era la realidad y la situación en terreno, pero que era responsabilidad de alcaldes y gobernadores actualizar para mirar si se necesitaba o no esa ayuda. Dejo al doctor Pava, yo creo que es lo que corresponde, Héctor, en paz. Sí, Néstor, la verdad es que el país no se puede seguir enredando en estos personajillos funestos, porque tenemos que unir todos los esfuerzos humanamente posibles para ayudar a los colombianos damnificados. Desafortunadamente, las peleas políticas que están vivas, muy vivas, producto de ese clima de tensión, de enfrentamiento permanente en el que nos metimos por cuenta de la política. Y entonces... Pero Néstor, ya vamos en que el terremoto fue producido por el gobierno para poder traer a Israel. Ya vamos en eso. Bueno, no lo dice con esas palabras, señor. A ver. No, le iba a decir que sí, pero yo creo que sí ya ha llegado el momento de organizarnos, ¿no? Porque claro, pues esto es una tragedia que obviamente toma en general por sorpresa a todo el mundo. Hay, sin embargo, una capacidad institucional de reacción más o menos inmediata que de alguna manera operó, bueno, de alguna manera no, que operó bastante bien, diría yo, y además hay un sentimiento de solidaridad que se activó de manera muy masiva y yo creo que parte del balance de estos primeros días es que realmente tanto las instituciones de todos los niveles como la ciudadanía, pues merecen realmente todo tipo de reconocimientos por lo que todo el mundo ha hecho. Pero toca organizarse a partir de ahora, Néstor. Porque claro, por ahora estábamos esperando a ver si había personas debajo de los escombros para recuperarlas con vida y todas estas actividades de suprema urgencia. Pero ahora toca ver qué hacemos con unas personas que no tienen, que se quedaron sin casa, que están durmiendo en unos albergues, con unos niños que se quedaron sin escuela, con unos enfermos que están atendiendo prácticamente en las calles o incluso en unos parqueaderos de los edificios, según he podido ver en un par de clínicas de Cali. Y yo sí creo que ya es el momento de que el gobierno nacional ponga una institucionalidad. Me parece que buena parte de las respuestas, por ejemplo, que dio el ministro Lara, que está haciendo como todo el mundo lo que puede, pues son insuficientes. ¿A quién le mandan la planta de energía que un oyente de Blue generosamente nos ofrece? No sabemos. Y pues bueno, con el tema de al despacho de la primera dama, pues el despacho de la primera dama nadie sabe ni dónde queda, ni cómo es que uno se comunica, etcétera. Entonces, yo creo que no es el momento de reclamos, ni mucho menos, pero yo diría que es el momento de una pausa para organizarnos. Porque no podemos seguir estar contestando de manera desordenada, como me parece que se contestaron varias de las preguntas. Bueno, 8 de la mañana, 40 Néstor, minutos. Un poco para tratar de enredar esta pita de lo de los rescatistas. Claro, entonces sale la carta de Pava del anterior gobierno, dejarlo claro, diciendo que tiene la capacidad de rescatistas. Y días después, revela es la presidenta de México, Sheinbaum, que a su equipo de rescatistas no se le había habilitado el ingreso porque le pidieron unas licencias. Yo entiendo que eso es algo distinto. Un certificado, exacto. Dijo ella. Yo entiendo, no estoy seguro y por eso quiero precisar, yo entiendo que son dos cosas distintas. Uno es la cantidad de rescatistas que se requieran y por supuesto tiene que haber alguna coordinación central en algún momento porque sí, claro, efectivamente cuando uno tiene una emergencia pues llega todo el mundo a ayudar y bienvenidos todas las ayudas, pero lamentablemente no todos los que quieren ayudar lo pueden hacer de la mejor manera. Entonces es necesaria una catástrofe, sí, una coordinación central sin duda, pero lo que yo no he logrado entender es cuál es el certificado o el permiso que particularmente le estaban pidiendo a México, porque ahí es donde se crea la suspicacia, Néstor, de si se trata de una preferencia ideológica, porque la Cancillería sí habló que estaba buscando especialmente apoyo de los Estados Unidos, de El Salvador y de Israel.
Entonces uno dice, bueno, claramente esos tres países tienen una alineación ideológica y Pregunté México eso, no las tiene. pregunté ¿Por eso, qué Luis no le Ernesto, están, por y qué me le están dicen- pidiendo un certificado y me especial dicen- a los de México que son de izquierda? Ahí es donde queda la pregunta para mí. No creo que estén discriminando a los de México por ser de izquierda. Creo que fue por orden de llegada y con los que había, con los de Estados Unidos, con los de Israel y los de El Salvador, en principio, era suficiente. Lo que pasa, Felipe, también para estos efectos del rescate y rescatistas, hay que tener en cuenta que esta etapa se agota rápido. Ya mañana, pasado mañana, no hay posibilidades de rescate con vida. Desafortunadamente, lamento decirlo con esta crudeza, pero después de 8 días del terremoto, lo que arranca es la etapa de remoción de escombros. Esas máquinas amarillas que vamos a ver la semana entrante significan ya los desaparecidos no aparecieron, que son 379 personas en este momento. Entonces digo, Felipe, la etapa de rescate es una etapa dramática, por supuesto muy dramática y conmovedora, Y pero, ya está. pero que se está agotando, Sí, desafortunadamente. que no es Néstor. indefinida en el tiempo. Señor Álvaro. Néstor, lo de los rescatistas, pues son errores normales. Es posible que de verdad no se necesitaran otras personas. Hubiera sido bueno que la Cancillería hubiera dado un manejo al tema de México, pues para no hacer ese ridículo. Pero bueno, son errores entendibles. Como usted dice, esta etapa dramática está por concluir y viene la más difícil, menos dolorosa, pero más difícil y más amplia, que es la de coordinar. Hay miles de personas en una situación difícil. Lo que va viendo uno es que lo que más se necesita es una coordinación central en el gobierno para establecer unas políticas, repartir funciones y tal. Sería ideal que el presidente de la República lo hiciera, pero pues él no se puede poner en una y mesa. hay que nombrar, usted tiene razón, Álvaro, ese gerente del fondo. Hay que nombrar rápido un coordinador general que asigne, que tenga poder, que tire como en fútbol, Tire reparta pelota, Y Néstor, porque lo más delicado ahorita es la descoordinación. Ahí Yo es no donde se recuerdo, pueden cometer errores. Paola, usted que ha estado mirando el tema en el terremoto del 99, ¿cuántos días después del terremoto nombraron al doctor Villegas como gerente del fondo? Yo creo que fue relativamente muy pronto. Recuerde que él era el gerente del fondo, sin embargo, se crearon lo que se llamaba corporaciones civiles, que eran 45 en total, las supuestas gerencias regionales y oficinas Claro, pero para regionales, a nombrar partir de esas las cuales regionales se hizo toda toca- la reconstrucción. Toca Sí. nombrar la cabeza del fondo, que es lo que seguramente el nombre en el que están pensando. Néstor. De ese no tengo pistas. En segundos, a propósito, les contaré quiénes están llegando al gobierno. Y llegamos al final de este análisis, pero antes de cerrar hay algo que no podemos perder de vista. Colombia está atravesando una tragedia real. Hay familias que perdieron sus viviendas, personas que todavía esperan noticias de sus seres queridos y comunidades que necesitan agua, atención médica, alimentos y una respuesta organizada del Estado. Por eso, cualquier discusión política debería estar subordinada a una prioridad: atender a quienes hoy están sufriendo. Sin embargo, también es necesario hablar de las decisiones tomadas durante las primeras horas. El documento muestra que, cuando Javier Pava todavía estaba al frente de la UNGRD, se comunicó a la Cancillería que Colombia contaba con capacidades nacionales suficientes y que no consideraba necesario activar equipos internacionales de búsqueda y rescate. Esa decisión quedó registrada por escrito. Posteriormente, con la llegada del nuevo director de la UNGRD, se abrió la puerta a la ayuda internacional. Y aquí está el punto clave. No basta con lanzar acusaciones de un lado o del otro. Hay que establecer quién tomó cada decisión, cuándo y con qué información contaba. La polémica con México lo demuestra. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que a su brigada se le solicitó un certificado adicional. Desde Colombia se explicó que la llegada de equipos internacionales requiere coordinación y que el puesto de mando unificado, bajo la dirección de la UNSRD, determina las necesidades operacionales. Hay preguntas legítimas que deben responderse, pero también hay una línea que no deberíamos cruzar: convertir una tragedia en combustible para una guerra política permanente. Porque una cosa es exigir explicaciones, eso es democracia. Otra muy diferente es utilizar el dolor de las víctimas para construir una narrativa partidista antes de que termine la emergencia. Y esto nos lleva a las declaraciones y publicaciones que generaron controversia. El problema no es que un político cuestione al gobierno. Tiene todo el derecho a hacerlo. El problema aparece cuando, frente a una tragedia, el primer reflejo es buscar culpables políticos, alimentar enfrentamientos ideológicos o convertir una decisión operativa en una batalla entre izquierdas y derechas. El propio debate muestra hasta dónde puede llegar esa lógica. En medio de la discusión sobre los equipos israelíes,
Incluso se llegó a plantear, de manera irónica, una lectura prácticamente conspirativa de la tragedia. Y eso debería servirnos como advertencia, porque el terremoto no puede convertirse en una excusa para dividir todavía más a Colombia. El desastre natural ya hizo suficiente daño. No necesitamos agregarle otro desastre, el de la polarización. Ahora viene una etapa todavía más difícil. La fase de rescate tiene un tiempo limitado. Después comienza la recuperación. Reconstruir viviendas, recuperar escuelas, atender hospitales, restablecer servicios y recuperar las economías locales golpeadas. El material analizado advierte que el problema va mucho más allá de levantar casas. Hay regiones cuyo tejido económico quedó profundamente afectado. Por eso Colombia necesita coordinación, no improvisación. Necesita una cabeza responsable que articule esfuerzos y permita que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. La experiencia del FOREC después del terremoto de 1999 aparece como un referente de reconstrucción y cooperación entre lo público y lo privado. Y aquí quiero hacer una invitación a quienes están viendo este video. Podemos tener posiciones políticas diferentes, pero hay momentos en los que Colombia tiene que estar primero. Las víctimas no son de izquierda, no son de derecha, no son del petrismo ni del uribismo. Son colombianos que necesitan ayuda. Exigir transparencia sí, preguntar quién tomó una decisión, también, investigar posibles errores, absolutamente, pero utilizar el dolor de miles de personas para alimentar odio político debería ser rechazado, venga de donde venga. En esta tragedia, más que ganar una discusión en redes sociales, lo que importa es salvar vidas, atender a los damnificados y reconstruir lo que se perdió. Así que ahora la pregunta queda abierta. ¿Creen que esta controversia fue principalmente un problema de coordinación institucional, un error administrativo o terminó siendo utilizada políticamente por distintos sectores? Los leo en los comentarios. Compartan este video y suscríbanse al canal para seguir informados. Colombia necesita claridad,